Si usted es de los que vivió toda su vida viendo cómo en El Salvador los abusos quedaban impunes, cómo hasta algunos de los que portaban un uniforme se aprovechaban de la gente sin que nadie los tocara, y quiere ver cómo hoy la justicia alcanza incluso a los que están dentro de la propia institución, suscríbase ahora al canal para no perderse ninguna de estas noticias. Y lo que le vamos a contar hoy es un caso que le va a revolver el estómago, pero que también le va a devolver la fe en que las cosas cambiaron. Porque esta vez los capturados no son pandilleros ni narcotraficantes. Esta vez, los detenidos son 3 policías. 3 agentes de la propia Policía Nacional Civil, de nada menos que la División Antinarcóticos, capturados por exigirle dinero a un ciudadano honrado. Y la forma en que cayeron demuestra que en El Salvador de hoy, la ley es para todos, incluso para los que la llevan puesta. El caso ocurrió la noche del miércoles, y fue la propia Policía Nacional Civil la que informó de las capturas. 3 de sus agentes, pertenecientes a la División Antinarcóticos, fueron detenidos por el delito de cohecho, es decir, por exigir dinero de forma ilegal aprovechándose de su cargo. Los 3 fueron identificados como Alfredo Rodríguez Navarro, de 49 años, Carlos Ernesto Miranda Rodríguez, de 41 años, y Josué Emmanuel Godínez Presa, de 31 años. 3 hombres que tenían la misión de combatir el narcotráfico y que terminaron detenidos por convertirse ellos mismos en delincuentes. ¿Cómo empezó todo? ¿Qué fue lo que hicieron estos agentes? Todo comenzó en un retén, un control policial de rutina, de esos que las autoridades instalan constantemente para combatir el narcotráfico. Este retén estaba ubicado sobre la carretera que conduce del paso fronterizo de San Cristóbal la Frontera hacia la ciudad de Santa Ana, en el occidente del país. Es una zona de mucho tránsito, un corredor donde efectivamente circula droga y donde los operativos legítimos son frecuentes. Los 3 agentes hicieron una señal de alto al conductor de un vehículo tipo pick-up. Hasta ahí, todo parecía un procedimiento normal, un control más, pero lo que vino después fue cualquier cosa menos normal. Según la denuncia que presentó la víctima, los policías no siguieron el protocolo correspondiente para el registro del vehículo. Y aquí está el primer abuso. Sin previo aviso, sin seguir los procedimientos que la ley exige, introdujeron al perro detector de droga, el canino, dentro del vehículo. El animal, al meterse al pick-up, provocó daños en unos documentos importantes que el conductor llevaba. Documentos que, según la denuncia, quedaron dañados por esa inspección irregular. Un procedimiento que debía hacerse con orden y con protocolo se convirtió en un atropello desde el primer momento. Vale la pena explicar por qué el protocolo importa tanto en estos casos. Los perros detectores de droga son una herramienta valiosísima y legítima en la lucha contra el narcotráfico. En esa misma zona, la carretera de San Cristóbal a Santa Ana, los caninos de la División Antinarcóticos han descubierto caletas ocultas dentro de vehículos, compartimentos secretos donde los narcos esconden la droga. Es un trabajo real, importante, que salva al país de que circule el veneno. Pero precisamente por el poder que tiene esa herramienta, su uso está regulado por protocolos estrictos. El agente debe seguir procedimientos, debe respetar los derechos del conductor, debe cuidar de no dañar la propiedad de un ciudadano que no ha cometido ningún delito. Cuando esos protocolos se saltan, la herramienta legítima se convierte en un instrumento de abuso. Y eso fue exactamente lo que pasó. Estos agentes no estaban buscando droga de verdad. Si lo hubieran estado, habrían seguido el protocolo. Lo que hicieron fue usar el canino de forma irregular, saltándose los procedimientos, sin importarles los daños que causaban, porque su objetivo no era encontrar droga. Su objetivo, como se vería enseguida, era otro muy distinto. El daño a los documentos no fue un accidente lamentable de un procedimiento legítimo, fue el primer paso de una trampa diseñada para extorsionar. Pero lo peor no fue el daño a los documentos. Lo peor vino cuando la víctima reclamó. Cuando el conductor, con toda la razón, les reclamó a los agentes por los daños que le habían causado a sus documentos, la respuesta de estos policías fue la de un delincuente común. En lugar de disculparse, en lugar de reconocer su error, en lugar de actuar como los servidores públicos que se supone que eran, le exigieron dinero. Le pidieron $200, y no solo eso, lo amenazaron. Le advirtieron que si no les daba el dinero, iba a tener más problemas. Es decir, usaron su cargo, su uniforme y su autoridad para intimidar a un ciudadano y arrancarle dinero por la fuerza. Convirtieron un control antidrogas en una extorsión. Piensa en la perversión de ese momento. Un ciudadano honrado, que no había cometido ningún delito, detenido en un retén, viendo cómo dañan sus pertenencias y encima amenazado por los mismos que deberían protegerlo. Amenazado con tener más problemas si no pagaba. Esa frase, más problemas, en boca de un policía, es una de las amenazas más aterradoras que existen, porque quien la dice tiene el poder de fabricar esos problemas. Tiene el uniforme, tiene el arma, tiene la autoridad.
Y estos 3 agentes usaron todo ese poder no para servir a la gente, sino para exprimirla. ¿Y qué hizo la víctima ante esa amenaza? Aquí está el giro que lo cambia todo. Los agentes, después de amenazarlo, lo dejaron continuar su camino. Pero antes de soltarlo, hicieron algo que revela lo calculador de su plan. Le pidieron su número de teléfono. No fue un descuido ni un impulso del momento. Era una operación pensada. Querían mantener el control sobre la víctima, seguir presionándola, seguir sacándole dinero. Y efectivamente, tiempo después, lo contactaron. Esta vez, la exigencia fue mayor. Ya no eran $200, ahora le exigían 500. La extorsión escalaba, de 200 a 500. Y probablemente, si la víctima hubiera cedido, la cifra habría seguido subiendo. Pero esta víctima no era como las de antes. No se quedó callada, no pagó y agachó la cabeza. Hizo algo que durante décadas en El Salvador habría sido impensable. Reunió pruebas y denunció. Guardó la evidencia de lo que estos agentes le estaban haciendo y con esas pruebas en la mano, acudió a las autoridades e interpuso una denuncia formal. Ese acto de valentía, el de un ciudadano común que decidió enfrentarse a 3 policías corruptos, fue lo que desató todo. Porque con esas pruebas, la policía no pudo mirar hacia otro lado, se procedió a la captura de los 3 agentes. Y hay algo casi poético en cómo la propia astucia de los policías se volvió en su contra. Recuerde que ellos le pidieron el número de teléfono a la víctima para seguir extorsionándola. Creyeron que esa era una jugada inteligente, una forma de mantener el control y seguir sacándole dinero. Pero ese mismo contacto telefónico, esa segunda exigencia de $500 hecha por teléfono, se convirtió en la prueba que los hundió. Porque una amenaza en un retén, sin testigos, es difícil de probar. Pero una exigencia de dinero por teléfono deja rastro, deja evidencia. Y esa evidencia fue precisamente lo que la víctima necesitaba para respaldar su denuncia. Los agentes, al intentar exprimir más a su víctima, terminaron entregándole en bandeja la prueba de su propio delito. Ese detalle es importante porque explica por qué la captura fue posible. En el pasado, la palabra de un ciudadano contra la de 3 policías rara vez prosperaba. Pero cuando hay pruebas, cuando hay evidencia concreta de la extorsión, la balanza cambia. Y estos agentes, confiados en su impunidad, cometieron el error de dejar un rastro, subestimaron a su víctima, creyeron que era un ciudadano más al que podían asustar y exprimir. No contaban con que se toparían con alguien dispuesto a pelear, a documentar el abuso y a llevarlo hasta las últimas consecuencias. ¿Por qué es tan importante que la víctima haya podido denunciar y ser escuchada? Porque ahí está el corazón de este caso, y la razón por la que representa un cambio tan profundo. Durante décadas en El Salvador, denunciar a un policía corrupto era prácticamente imposible. La gente que sufría un abuso de autoridad tenía 2 opciones: pagar y callar o arriesgarse a represalias. Porque, ¿a quién iba a denunciar? ¿A la misma institución del policía que la extorsionaba? El ciudadano común se sentía indefenso ante el abuso de quienes tenían el poder. Los policías corruptos operaban con la certeza de que nadie se atrevería a denunciarlos, y de que, si alguien lo hacía, no pasaría nada. La impunidad no era solo para los pandilleros, también alcanzaba a los que abusaban desde dentro del sistema. Ese mundo cambió. Hoy, un ciudadano común, con pruebas en la mano, puede denunciar a 3 agentes de la División Antinarcóticos y lograr que sean capturados en cuestión de días. Hoy, la institución no protege a los corruptos que lleva dentro, sino que los saca, los captura y los pone a disposición de la justicia. Para el salvadoreño mayor, que vivió toda una vida viendo cómo el abuso de poder quedaba impune, cómo la gente humilde tenía que soportar los atropellos sin poder defenderse, ver que hoy un ciudadano puede tumbar a 3 policías corruptos con una denuncia es presenciar una forma de justicia que tardó décadas en llegar. Es la prueba de que el poder ya no está por encima de la ley. ¿Cómo era antes la relación entre la gente y los abusos de autoridad en El Salvador? Para entender por qué este caso significa tanto, hay que recordar cómo eran las cosas. El salvadoreño mayor lo vivió en carne propia. Durante décadas, la corrupción y el abuso de poder fueron parte del paisaje cotidiano. En los años del conflicto armado y en la posguerra, los cuerpos de seguridad cargaban con una historia pesada de abusos contra la población. Y aunque la creación de la Policía Nacional Civil tras los acuerdos de paz buscó dar vuelta a esa página, el problema de la corrupción no desapareció de un día para otro. Hubo épocas en que algunos agentes se coludían con las pandillas, en que se filtraban operativos, en que ciertos elementos usaban el uniforme para beneficio propio. La gente lo sabía y aprendió a desconfiar. El ciudadano común quedaba atrapado en medio. Por un lado sufría a los criminales, por otro, no siempre podía confiar plenamente en quienes debían protegerlo, y ante un abuso de autoridad se sentía indefenso.
porque denunciar a un policía significaba enfrentarse a todo un aparato que muchas veces cerraba filas para protegerse a sí mismo. Esa doble indefensión, ante el criminal y ante el abuso desde el poder, marcó a generaciones enteras de salvadoreños. Por eso, cuando hoy se ve que la propia institución captura sus elementos corruptos, que un ciudadano puede denunciar y ser escuchado, se está presenciando la reparación de una herida muy antigua. ¿Qué significa la depuración de las instituciones para un país que se está reconstruyendo? Significa uno de los pasos más difíciles y más importantes de cualquier transformación, porque limpiar una institución desde adentro nunca es fácil. Implica reconocer que hay elementos corruptos, investigarlos, capturarlos y expulsarlos, aun cuando pertenezcan a la misma corporación. Requiere voluntad para no proteger a los propios cuando los propios se equivocan. Y El Salvador ha tenido que recorrer ese camino como parte de su proceso de recuperación de la seguridad. No se puede combatir el crimen con una policía en la que la gente no confía. No se puede pedir a los ciudadanos que colaboren con las autoridades si temen que esas mismas autoridades los traicionen. Por eso cada caso como este, por indignante que sea, tiene también una lectura positiva. Muestra que el sistema funciona, que los mecanismos de control operan, que un policía corrupto no está a salvo solo por llevar uniforme. Cada agente deshonesto que cae fortalece a los miles de policías honestos que sí cumplen su deber, que sí arriesgan la vida por la seguridad del país, que sí merecen el respeto de la gente. Porque la gran mayoría de los policías salvadoreños hace su trabajo con honor. Y son precisamente ellos los más perjudicados cuando un puñado de corruptos mancha el nombre de toda la institución. Capturar a los corruptos es, también, un acto de justicia hacia los policías honestos. ¿Qué delito enfrentan exactamente estos agentes y qué significa cohecho? Los 3 policías fueron capturados por el delito de cohecho, y vale la pena explicar qué significa esa palabra, porque es la clave legal de todo el caso. El cohecho es el delito que comete un funcionario público, en este caso un policía, cuando solicita o recibe dinero, dádivas o cualquier beneficio a cambio de realizar, omitir o retrasar un acto propio de su cargo. Dicho de forma sencilla, es la corrupción de un servidor público que usa su posición para beneficiarse ilegalmente. Cuando estos agentes exigieron dinero al conductor a cambio de dejarlo en paz, cometieron cohecho, usaron su autoridad de policías para extorsionar, y eso es exactamente lo que la ley castiga con este delito. El cohecho es un delito serio en la legislación salvadoreña, precisamente porque atenta contra la confianza en las instituciones. Un policía que extorsiona no solo le hace daño a su víctima directa, le hace daño a toda la sociedad, porque destruye la confianza que la gente debe poder tener en quienes los protegen. Por eso el Estado castiga con dureza estos casos. Los agentes enfrentarán el proceso penal por cohecho ante la justicia, y además, un proceso disciplinario interno dentro de la propia Policía Nacional Civil. Es decir, enfrentan una doble consecuencia, la de la ley y la de la institución que traicionaron. ¿Por qué resulta tan grave que estos agentes fueran precisamente de la División Antinarcóticos? Este detalle es de los que más indignación han generado, porque la División Antinarcóticos es una de las unidades más importantes y sensibles de la Policía Nacional Civil. Es la encargada de combatir el narcotráfico, de perseguir a las redes de droga, de instalar los retenes que interceptan los cargamentos que intentan cruzar el país. Es una unidad que maneja información delicada, que enfrenta a organizaciones criminales peligrosas y que necesita de una integridad absoluta para cumplir su misión. Que 3 agentes de esa división se dediquen a extorsionar a ciudadanos comunes en los mismos retenes que deberían usar para combatir la droga es una traición doble. Es una traición a la institución, porque manchan el nombre de la policía y de una división que hace un trabajo crucial. Y es una traición a la ciudadanía, porque usan un dispositivo diseñado para protegerla, el retén antidrogas, como herramienta de extorsión. Piense en la ironía amarga. En esa misma carretera de San Cristóbal a Santa Ana, la División Antinarcóticos ha realizado operativos legítimos, ha decomisado droga, ha descubierto caletas ocultas en vehículos con la ayuda de perros detectores. Ese es el trabajo honesto que debería hacer la unidad. Y estos 3 agentes convirtieron esa misma labor, ese mismo tipo de retén, en un negocio criminal para su beneficio personal. ¿Por qué la corrupción policial hace un daño tan profundo, más allá de la víctima directa? Porque erosiona el pilar sobre el que se construye toda la seguridad de un país, la confianza. Piensen lo que significa un retén policial. Se supone que es un punto de protección, un lugar donde el Estado vela por la seguridad de todos, donde se intercepta a los criminales y se protege a los ciudadanos honrados. Cuando un conductor honesto se detiene en un retén, debería sentir alivio, no miedo. Debería pensar, aquí estoy seguro, no, aquí me van a robar. Pero cuando policías corruptos convierten esos retenes en puntos de extorsión, destruyen esa confianza. Y a partir de ahí,
Cada retén se vuelve sospechoso, cada control genera desconfianza, cada uniforme provoca temor en lugar de tranquilidad. Ese daño es incalculable, porque la seguridad de un país depende de la colaboración entre la gente y las autoridades. Si la gente no confía en la policía, no denuncia, no colabora, no aporta información. Y sin esa colaboración, combatir el crimen se vuelve mucho más difícil. Por eso los policías corruptos son tan dañinos. No solo cometen sus delitos, sino que envenenan la relación entre la institución y la sociedad, la relación de la que depende la seguridad de todos. Cada acto de corrupción policial es una traición que se extiende mucho más allá de la víctima que sufre la extorsión. Es una herida a la confianza colectiva. Y por eso mismo capturar a los corruptos tiene un efecto sanador que va más allá del castigo. Cuando la gente ve que un policía corrupto es capturado, que la institución no lo protege, que la justicia lo alcanza, empieza a recuperar la confianza. Empieza a creer que sí puede denunciar, que sí será escuchada, que la próxima vez que se detenga en un retén, los agentes que la atiendan probablemente sean honestos, porque los deshonestos están siendo sacados del sistema. Ese proceso de recuperar la confianza, ladrillo por ladrillo, es fundamental para un país que quiere consolidar su seguridad. Y casos como este, aunque nazcan de un hecho indignante, son parte de esa reconstrucción. ¿Qué mensaje envía esta captura a otros policías que puedan estar tentados a hacer lo mismo? Un mensaje contundente. Porque la captura de estos 3 agentes demuestra que la institución no va a tolerar la corrupción en sus filas, que el uniforme no es un escudo contra la justicia, que un policía que abusa de su cargo va a enfrentar las mismas consecuencias, o peores, que cualquier otro delincuente. En un país que durante años tuvo problemas serios de corrupción policial, donde algunos agentes se coludían con las pandillas o extorsionaban a la gente, ver que hoy la policía captura a sus propios elementos corruptos es una señal poderosa de que las cosas cambiaron. La depuración de las instituciones de seguridad ha sido una parte fundamental de la transformación que vivió El Salvador. No se puede combatir el crimen con una policía corrupta. No se puede pedir a la gente que confíe en las autoridades si esas autoridades abusan de ellos. Por eso, cada policía corrupto que cae fortalece a la institución en su conjunto, limpia sus filas, recupera la confianza de la gente, y le manda un mensaje a los pocos que todavía crean que pueden abusar del uniforme, que serán capturados, procesados y expulsados, igual que estos 3 agentes de la División Antinarcóticos. ¿Qué pasará ahora con los 3 agentes capturados? Los 3 enfrentan un doble proceso. Por un lado, serán puestos a disposición de la justicia para responder por el delito de cohecho ante los tribunales. La Fiscalía presentará las pruebas que aportó la víctima, esas mismas pruebas que permitieron la captura, y el caso avanzará por la vía penal. Por otro lado, enfrentarán el proceso disciplinario interno correspondiente dentro de la Policía Nacional Civil. Ese proceso disciplinario puede derivar en su destitución, en la expulsión definitiva de la institución, es decir, no solo enfrentan la posibilidad de la cárcel, sino también el final de sus carreras policiales. Para 3 hombres que juraron servir y proteger, ese es un desenlace demoledor. Alfredo Rodríguez Navarro, de 49 años, con probablemente décadas de carrera. Carlos Ernesto Miranda Rodríguez, de 41. Josué Manuel Godínez Presa, de 31. 3 agentes que lo tenían todo para servir con honor, y que lo tiraron por la borda por $200 por $500, por una suma miserable comparada con lo que perdieron: su libertad, su carrera, su honor. Cambiaron su placa por unas esposas, y todo por la codicia de exprimir a un ciudadano que resultó ser más valiente que el miedo que ellos creyeron poder imponer. Y hay una lección poderosa en esa desproporción. Estos hombres arriesgaron y perdieron todo por una cantidad de dinero que, en el gran esquema de las cosas, es insignificante. $200, $500, sumas que no cambian la vida de nadie, pero por las que estos 3 agentes destruyeron la suya. Es el retrato de cómo la corrupción, incluso en su forma más pequeña, termina cobrando un precio enorme a quien la comete. Porque no importa si el soborno es de $200 o de 200,000, el delito es el mismo, la traición es la misma. Y hoy, en El Salvador, la consecuencia es la misma: la captura, el proceso y la expulsión. Ya no hay sobornos lo suficientemente pequeños como para pasar desapercibidos, ni uniformes lo suficientemente respetados como para garantizar la impunidad. ¿Qué representa este caso para la relación entre la gente y la policía en El Salvador? Representa un mensaje de esperanza, aunque nazca de un hecho indignante. Porque este caso demuestra 2 cosas al mismo tiempo. Primero, que todavía existen policías corruptos, que el problema no ha desaparecido del todo y que hay que mantenerse alerta. Pero segundo, y más importante, que cuando aparecen, el sistema los detecta, los captura y los procesa.
que la gente ya no está indefensa ante el abuso, que un ciudadano común, con valentía y con pruebas puede lograr que la justicia caiga sobre quienes abusan del poder. Ese equilibrio entre reconocer el problema y demostrar que hay respuesta es lo que hace de este caso algo tan significativo. Para el hombre mayor que vivió las décadas en que el abuso de autoridad quedaba impune, en que la gente humilde tenía que soportar los atropellos de algunos uniformados sin poder hacer nada, este caso es la confirmación de que ese tiempo quedó atrás. Hoy, la ley alcanza a todos. Al pandillero que mata, al narcotraficante que envenena y también al policía que extorsiona. Nadie está por encima de la justicia, ni siquiera los que la portan. Y esa es, quizás, una de las formas más profundas de justicia diferida. La de ver que finalmente, en El Salvador, el poder rinde cuentas. La captura de estos 3 agentes de la División Antinarcóticos, Alfredo Rodríguez Navarro, Carlos Ernesto Miranda Rodríguez y Josué Manuel Godínez Presa, por el delito de cohecho, no es la de unos grandes criminales ni la de peligrosos pandilleros. Es la de 3 hombres que traicionaron su juramento, que usaron el uniforme para robar, que convirtieron un retén antidrogas en una extorsión. Y precisamente por eso, su caída importa tanto. Porque durante demasiado tiempo, el abuso desde el poder fue una de las formas de injusticia más difíciles de combatir. Ver a 3 policías corruptos capturados gracias a la valentía de un ciudadano que se atrevió a denunciar, con pruebas, sin miedo, es ver la justicia que durante décadas se negó a llegar a quienes abusaban desde adentro del sistema. Una justicia que hoy, por fin, no distingue entre el criminal de la calle y el criminal de uniforme. Para ese conductor que fue amenazado, que fue extorsionado y que en lugar de agachar la cabeza decidió pelear, este caso es la prueba de que su valentía valió la pena. Y para todos los salvadoreños que durante años soportaron el abuso en silencio, es la confirmación de que en este país, por fin, la ley es para todos, sin excepciones, sin uniformes que valgan, sin poder que proteja. La justicia, aunque tarde, llegó también para los que creyeron que su placa los hacía intocables.